Hola programadores de nuevo, en estas largas vacaciones donde cada vez hace más y más calor y aquí en España han anunciado para dentro de 2 días una hora de calor todavía peor. Así que voy a intentar hacer un vídeo antes de que nos asfixiemos todos aquí en el infierno. Bueno, voy a recuperar la serie de inteligencia artificial que hice un capítulo hace una semana me parece o 2 semanas y voy a hacer el segundo capítulo. A ver lo que me dura y a ver lo que os gusta. La idea es seguir haciendo capítulos de inteligencia artificial, por lo menos un par de ellos más, y luego ya atender a otras peticiones que me estáis haciendo por los comentarios, que yo agradezco muchísimo y siento no poder responder estos días con toda la rapidez con la que tendría que responder. Vamos a intentar continuar el capítulo de inteligencia artificial del último vídeo. Vamos allá. Nos quedamos en el primer vídeo sobre IA, en que para la IA hacía falta un determinado tipo de assets. Primero, un blueprint de tipo Pawn o de tipo carácter, en el caso de que sea un personaje bípedo o humanoide que se arrastre por el suelo. En segundo lugar, un blueprint de tipo AI Controller, que sería el blueprint encargado de hacer las veces del Player Controller, pero para un NPC, que es el que controla directamente el carácter. Luego hacía falta un elemento de tipo NavMesh Bound Volume, que era el que agregábamos a nuestro mapa, ¿vale? Que es este elemento aquí verde, que con la P se muestra, con la P se quita y con la P se muestra, y que nos servía para que nuestro carácter encuentre el camino más corto entre dos sitios, evitando los obstáculos, para hacer lo que se llama pathfinding. Y luego os comenté que hacía falta otro asset que es el de Behavior Tree, o sea, el árbol de comportamiento. En realidad hace falta otro asset más, que es la Blackboard, que ya lo veremos, pero el Behavior Tree es lo que nos vamos a centrar ahora. ¿Qué es un Behavior Tree o un árbol de comportamiento? Bueno, pues es un asset que implementa lo que en inteligencia artificial se llama árboles de comportamiento. No voy a entrar en la teoría de inteligencia artificial sobre árboles de comportamiento, obviamente, pero sí os voy a mostrar de forma muy práctica cómo crear árboles de comportamiento y cómo funcionan. Primero nos vamos al content dentro de First Person VP, en la carpeta IA, donde había creado mi NPC de tipo carácter, ¿vale? Vamos a darle a Open Full Blueprint Editor. Aquí tenemos mi NPC de tipo carácter, que era un Skeletal Mesh normal y corriente con un blueprint de animaciones. Y luego habíamos creado un AI Controller, y el AI Controller lo que hacía era, teníamos que decirle que controlase el NPC, que esto lo hacíamos desde el propio NPC, aquí. Abrimos el carácter del NPC y en mi NPC aquí le decíamos que utilizaba la clase MiAIController, ¿vale? Y en MiAIController lo único que habíamos hecho era controlar de forma convencional, mediante nodos, mediante blueprint, el hecho de que el personaje se moviese siempre entre puntos al azar del mapa de navegación. En el Begin Play llamábamos a nuestro evento personalizado Custom Event Muévete, y el Muévete utilizaba una función de inteligencia artificial llamada AI Move To, en que le decíamos que moviese el Controlled Pawn, que es el NPC controlado por este AI Controller, que mirase dónde estaba el NPC en este momento y eligiese un punto al azar navegable por la malla de navegación en un radio de 10 metros. Desde este punto, desde el punto en el que se encuentra al punto que nosotros le decíamos al azar, utilizando la función getRandomPointInNavigableRadius, lo que hacía era moverlo. Y tanto si finalmente conseguía llegar a este punto como si no, hacíamos un delay de 1 segundo, esperábamos 1 segundo y volvíamos a llamar al evento muévete para que volviese a moverse en otro punto seleccionado al azar dentro de la malla navegable. Importante la función getRandomPointInNavigableRadius. Bueno, aquí podríamos hacer un comportamiento tan complejo como quisiéramos, pero a medida que hacemos complejo el comportamiento de un carácter NPC, el blueprint se va complicando muchísimo, los cables, los nodos, todo esto se va complicando muchísimo, y si lo hiciésemos por código también en C++, también empezaríamos a complicar el código muchísimo con muchos switch case, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de organizar el código para conseguir un comportamiento parecido o que sea al menos plausible respecto a la inteligencia artificial es utilizar un árbol de comportamiento. ¿Vale? Nosotros, de forma práctica, vamos a decir que los árboles de comportamiento nos sirven para organizar el código del comportamiento inteligente de un NPC. Esa es la principal utilidad para nosotros de un árbol de comportamiento. ¿Y cómo se hace esto? ¿Qué son los árboles de comportamiento? Pues lo que voy a hacer es crear uno. Aquí dentro de IA voy a hacer botón derecho y en Artificial Intelligence lo que voy a hacer es crear un Behavior Tree. Lo creo y lo voy a llamar mi Behavior Tree. Vale. Lo voy a abrir y aquí lo que nos sale es un nodo
que se llama root. Los árboles de comportamiento pues son árboles, estructuras arbóreas que funcionan a base de nodos. Exactamente igual que puede funcionar, por ejemplo, la máquina de estados del blueprint de animaciones, que esto ya lo hemos visto en otros vídeos, cómo crear máquinas de estados de animaciones. Solo que los árboles de comportamiento tienen una dirección, siempre van hacia abajo en los nodos, desde la izquierda hacia la derecha. Los nodos además se ejecutan en cada frame del juego, o sea, todo el árbol de comportamiento se está ejecutando en cada frame del juego. Vamos a ver poquito a poco, si hay algo que no entendéis, pues lo iréis entendiendo a medida que vayamos desarrollando el caso. Yo lo que quiero hacer es que el personaje este me patrulle. Ahora mismo me está patrullando, vamos a hacer un play, me está patrullando pero entre puntos al azar. Yo lo que quiero es mostrarle 2 puntos y que me patrulle siempre entre estos 2 puntos, no entre un punto de donde está a otro punto al azar, de manera que no tiene ninguna ruta fija. Yo voy a seleccionar 2 puntos en el mapa y voy a hacer que me patrulle. Este es un comportamiento de inteligencia artificial muy sencillo, pero para ver cómo funcionan los behavior tree, pues ya nos puede funcionar. Le voy a dar al stop y voy a abrir mi behavior tree. Bueno, el primer nodo de un árbol de comportamiento es el nodo root. ¿Vale? Este árbol de comportamiento tiene que estar asociado al controlador que controla el NPC, obviamente, porque podríamos tener muchos árboles de comportamiento, muchos NPCs y muchos AI controllers, ¿vale? Ya veremos cómo asociarlo. De momento, lo único que tenéis que ver es que este nodo root es el primero que se ejecuta en cada frame del juego. ¿Y dónde va este nodo root? Pues podemos ir creando nodos. Hay varios tipos de nodos. Los más importantes, si yo arrastro una flecha desde lo que es la caja gris, voy a hacerlo otra vez, me pongo aquí y arrastro con el ratón una flecha y puedo posicionar aquí otros nodos por debajo, selectores, secuencias, que son las más importantes, y sample parallel, que esta no la veremos. Vamos a ver el nodo, por ejemplo, selector. Si yo elijo un nodo selector, lo que me hará el árbol de comportamiento cuando se ejecute, nada más que el NPC se instancie o se spawnee en el juego, es venir e intentar ejecutarme este selector desde el root. ¿Y qué hace este selector? Pues ver cuántos hijos tiene. Y por cada uno de los hijos intenta ejecutarlo. Cada uno de los hijos devuelve un valor de si la tarea se ha ejecutado con éxito o con no. Si la tarea se ha ejecutado sin éxito, devuelve un valor false, el selector intentará ejecutar la siguiente tarea. Si se ha ejecutado con éxito, devuelve un valor true, el selector parará. Así es como funciona el selector. Por ejemplo, yo voy a poner 2 tareas determinadas. Una tarea es la de patrulla. Arrastro aquí, suelto, y en los nodos de tipo composite voy a seleccionar ahora un nodo de secuencia. Sé que ahora es todo nuevo y no estáis entendiendo muy bien cómo funciona ni dónde ubicar el árbol, ¿vale? Vamos a ir por partes con ejemplos tontos para que veamos cómo funciona. Voy a coger el selector y arrastrar y crear aquí un nodo de secuencia. Vuelvo a arrastrar otro hijo, suelto y creo otro nodo de secuencia. Aquí, si os fijáis, nos está dando unos numeritos. Esto es el orden de ejecución de los nodos. Y estos nodos, o todo este árbol, se ejecutará una vez por frame, por cada ciclo de juego. Y estará asociado al comportamiento de un determinado NPC. Yo esto luego lo voy a unir al AI controller del NPC. De manera que cada NPC tiene una especie de árbol de comportamiento, que es una especie de cerebro, ¿no? De lo que rige su comportamiento, su inteligencia. Cada NPC tendrá uno distinto, pero puede variar durante el juego y tener nosotros preparados varios árboles de comportamiento para tener varios comportamientos distintos. Entonces, tenemos aquí nuestro árbol de comportamiento donde el nodo root ya estaba, siempre entra por aquí. He añadido un nodo selector y de cada nodo selector he añadido 2 nodos. Del selector he añadido 2 hijos, un nodo de secuencia y otro nodo de secuencia. ¿Cómo funcionan los nodos de secuencia? Pues intentan ejecutar todos sus hijos mientras sus hijos den true, a la que un hijo de false para la secuencia y devuelve false, a diferencia del selector que para cuando el primer hijo devuelve true. Digamos que el selector para de ejecutar sus hijos con el primero ya que le haga caso, que devuelve true, y el sequence intenta que todos sus hijos le devuelvan true y solo con que uno le devuelve false para. ¿Y qué son los hijos? Pues los hijos no son más que tareas. Digamos que un root puede tener muchísimos nodos selector y sequence, pero al final lo que tiene son nodos de tarea. Voy a, por ejemplo, aquí a seleccionar los nodos de tarea, que ya son las cosas que se van a hacer sobre el NPC. Por ejemplo, una tarea es el move to. Aquí podríamos indicarle al NPC que se moviese a algún sitio. ¿Qué pasaría con este nodo, con este árbol de comportamiento, si yo lo asocio a un NPC? Pues empezaría a ejecutarse por aquí y diría, uy, un selector, voy a ver si este hijo me devuelve true.
Intentaría ejecutarlo y diría, uy, una secuencia, voy a intentar ejecutar todos mis hijos. Y si puedo ejecutar todos mis hijos, devolveré true. Si el selector ve que esta secuencia ha terminado con éxito, ya no intenta ejecutar esta. Y el sequence, pues es justo al contrario, intentará ir ejecutando hijos, y si uno le devuelve false, aunque no haya acabado, parará de ejecutarlo y devolverá false. Si el selector ve que esta secuencia le devuelve false, intenta ejecutar la siguiente. Por lo tanto, el selector selecciona el primer hijo que le devuelva true, o sea que tiene éxito. Y la secuencia intenta que todos sus hijos tengan éxito. Solo con que uno no tenga éxito, para de hacerlo. Vale, a esta secuencia le podemos cambiar el nombre y le podemos decir, por ejemplo, secuencia de ataque. Y a esta secuencia le podemos decir, por ejemplo, secuencia de patrulla. Vamos a llamarla patrulla, ¿vale? Por lo tanto, el nodo root vendrá al selector e intentará ejecutar una secuencia de ataque, que no puede ejecutarla porque devuelve false, por ejemplo, porque el player está fuera del alcance de este NPC, esto devuelve false, pues intentará ejecutar la secuencia de patrulla y el NPC seguirá patrullando hasta que vuelva a poder atacar a un player. Como vemos, aquí, a medida que lo vamos haciendo, nuestro código está muchísimo más organizado. No hay nada que se pueda hacer en un árbol de comportamiento que no se pueda hacer en una máquina de estados o programando de forma convencional. Pero aquí es mucho más óptimo porque además es mucho más, se entiende mucho mejor, es mucho más extensible, mucho más rápidamente modificable, y lo que nosotros hagamos aquí es mucho más claro para otro programador poder modificarlo. Por lo tanto, los árboles de comportamiento son ideales para implementar inteligencia artificial dentro de los videojuegos, ¿vale? Dentro del mundo de la programación. Entonces, la secuencia de ataque, ¿qué haría? Pues se movería hasta el player. ¿Y la secuencia de patrulla qué haría? Pues lo que haría sería patrullar entre dos puntos. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer es seleccionar el punto inicial de patrulla. Podemos poner una tarea, que esta tarea no está hecha, tendría que ser una tarea personalizada, que ahora ya veremos cómo se hacen las tareas personalizadas. Después de aquí, la primera tarea sería seleccionar un punto de patrulla. La siguiente tarea sería moverse hacia este punto de patrulla, una tarea move to, que esta sí que existe. Y la última tarea sería seleccionar el siguiente punto de patrulla, o hacer, por ejemplo, que el personaje mirase hacia un lado o hacia otro al llegar al punto final de donde está patrullando. Y luego volvería a ejecutarlo todo de nuevo. Vuelvo a decir, puede que no lo veáis muy claro. Vamos a hacerlo poco a poco, y si queréis luego ir parando el vídeo, porque todo lo que he hecho aquí, o sea, todo lo que hago aquí no tiene ningún elemento externo, o sea, lo podéis reproducir completamente. Vale, vamos a intentar centrarnos en la secuencia de patrulla, que es una secuencia. Por lo tanto, deberán ejecutarse todos sus hijos completamente para que patrulla devuelva true. Todos los nodos siempre devuelven true o false hacia arriba. Los nodos últimos, que son estos nodos violetas, son los nodos de tarea. Estos no tienen hijos, ya no tienen aquí una caja gris para seleccionar hijos. Los nodos de secuencia y de selectores y el nodo root obviamente pueden tener hijos, pero los nodos de tarea ya no pueden tener hijos. Si yo clico encima de un nodo de tarea, aquí en esta parte tengo su parte configurable y me está diciendo, aquí es donde le indico hacia qué punto, en este caso, en esta tarea concreta de move to, tiene que moverse, cuál es el radio aceptable para suponer que ya ha llegado a su punto, si 5 centímetros hasta el punto de patrulla o 10 centímetros, la tolerancia que queremos darle, ¿vale? Y algunas cosas más que ahora mismo no entraremos. Lo que necesitamos, por lo tanto, es unas variables que nos indiquen cuáles son los puntos de patrulla, ¿vale? ¿De dónde saca las variables el árbol de comportamiento? Pues lo saca de una cosa que se llama Blackboard, que es una especie de pizarra donde están todas las variables donde va a ir a leer el árbol de comportamiento. Ahora mismo está en gris porque no he creado ninguna Blackboard. Yo voy a cerrar mi árbol de comportamiento, lo voy a cerrar, y lo que voy a hacer es crear una Blackboard. Botón derecho, Artificial Intelligence, Blackboard, la voy a llamar mi bebé, mi Blackboard. Y en la Blackboard lo que voy a crear es, le doy doble clic y voy a crear todas las variables que va a utilizar el árbol de comportamiento. Para patrullar necesita el punto actual al que me dirijo, y necesita también conocer cuáles son los dos puntos de patrulla alternativo que tiene que ir cambiando. Entonces, new key, aquí es donde creamos las variables que utilizará el árbol de comportamiento. Le doy así y le digo, un punto de patrulla, ¿qué será? Pues puede ser un objeto, ¿no? Un objeto de tipo point, de los que se ponen en el mapa de Unreal, o puede ser un vector en 3 dimensiones. Yo voy a seleccionar una variable de tipo objeto y lo voy a llamar
current patrol point, punto actual de patrulla, hacia donde me dirijo ahora. Como es una variable de objeto, yo en este lado puedo decirle qué tipo de objeto es. Pues el tipo de objeto que es un actor. Porque será un actor, perdón, aquí no. Lo voy a poner, voy a desplegar y voy a poner, aquí voy a buscar un objeto de tipo actor. Despliego, perdón, aquí. Clase base, actor. Voy a buscar un objeto de tipo actor. Grabo y ya tengo mi current patrol point, que es un objeto de tipo actor que almacenará un punto dentro del mapa que me dirán, sus coordenadas me dirán hacia dónde me estoy dirigiendo ahora. ¿Qué más cosas necesitamos? Necesitamos también otro objeto de tipo el patrol point 1. Voy a poner object, que sería el punto de patrulla 1, patrol point 1, porque va a patrullar entre dos puntos. Aquí en el keystip, de nuevo despliego y le digo que este objeto es de tipo actor. Simplemente estoy diseñando, o estoy creando variables para que las utilice el árbol de comportamiento. Y de la misma forma voy a crear otro objeto distinto, object, que sea el patrol point 2. Patrol point 2. Keytype, base class, de tipo actor. ¿Vale? Ya está. Ya tengo mi punto de patrulla actual, el punto de patrulla 1 y el punto de patrulla 2 entre los cuales voy a patrullar. Muy bien. Ahora si voy al árbol de comportamiento, vuelvo a mi BT, My Behavior Tree, lo que le voy a decir es que en el Blackboard Asset utilice la Blackboard que yo he creado, mi bebé. A partir de este momento ya se me pone bien y ya puedo acceder, conmutar entre la Blackboard y el árbol de comportamiento. Ya tengo asociado mi árbol de comportamiento con el punto de patrulla. Si nos vamos al árbol de comportamiento, en la secuencia de patrulla, selecciono la tarea move_to. Esto es una tarea porque es lo último ya, no puede tener hijos, es precisamente lo que va a ejecutar, porque cada frame del juego o cada ciclo de juego el árbol de comportamiento irá por todo esto, por donde tenga que ir, y acabará siempre ejecutando una tarea. Aquí le voy a decir en el move_to que la Blackboard key que utilice es el current patrol point. Ya me lo pone por defecto, porque solo tiene 3, y ha cogido la primera. Esto es correcto. El current patrol point es la variable que va a utilizar por defecto para moverse. Move_to current patrol point. Con lo cual ya tenemos la tarea move_to. Muy bien. Si nosotros ahora ejecutamos esto no hará absolutamente nada, porque lo primero que tenemos que hacer es asociar este behavior tree con nuestro AI controller de nuestro NPC. O sea, tenemos este behavior tree, tenemos el otro asset que hemos creado, que es la Blackboard. Vamos a poner aquí Blackboard, que es precisamente, vamos a dejar entre paréntesis el árbol de comportamiento, porque es el otro asset que necesitamos, una Blackboard. Y ahora tenemos que asociar esto con el AI controller, para que el AI controller, su comportamiento se rija por este árbol de comportamiento, por este mini cerebro. ¿Cómo lo vamos a asociar? Voy a cerrar la Blackboard y voy a abrir el AI controller. Entonces lo que voy a hacer es activar este código que hicimos para que se moviese entre dos puntos mediante el código de blueprint convencional. Voy a quitarlo, lo voy a desactivar. Esta función de muévete, voy a hacerla pequeñita porque la quiero mover de golpe y moverla fuera para que no nos moleste. Entonces en el begin play, aquí le voy a decir que me asocie, primero que me cree una instancia de la Blackboard, o sea del conjunto de variables que yo he creado para controlar el árbol de comportamiento, mi bebé, ¿vale? Aquí podría tener un montón de variables, que me cree una instancia de esta Blackboard y que me ejecute el BT, el árbol de comportamiento. Voy a abrir mi AI controller, recordemos, estamos en el AI controller del NPC que yo quiero controlar, y lo primero que voy a hacer es crear una instancia de Blackboard. Voy a hacer un use Blackboard. Use Blackboard, este es el nodo, use Blackboard. Desde el begin play le digo inmediatamente en cuanto empiece el juego que use una Blackboard. ¿Qué Blackboard va a utilizar? Pues mi bebé, ya está. Con esto, este AI controller me empieza a utilizar esta Blackboard como repositorio de las variables que utilizará el árbol de comportamiento. Vale. Lo siguiente que tengo que hacer es coger esta Blackboard, que aquí me devuelve una referencia, y lo voy a almacenar en una variable, porque la voy a utilizar después. Entonces en variables, creo una variable de tipo Blackboard. Vamos a ver. BB. Voy a llamarla BB y le voy a decir que es una Blackboard Component Object Reference. Muy bien, ya tengo mi bebé y aquí apretando Alt y arrastrando la variable, suelto y ya me pone un set bebé directamente.
uno el hilo de ejecución y uno esta referencia que me devuelve. Vale. Por lo tanto, justo al empezar el juego, en el AI Controller le digo que use la Blackboard esta que he creado, que era un conjunto de 3 variables, simplemente. Es como una estructura de 3 donde yo almaceno 3 variables. Y además me lo crea como un componente, me lo instancia y yo lo almaceno en esta variable. Lo siguiente que le tengo que decir es que me use el árbol de comportamiento, el Behavior Tree. ¿Y cómo me lo digo que me lo use? Arrastro y le digo run Behavior Tree. Que me ejecute un Behavior Tree. ¿Qué Behavior Tree me va a ejecutar? Pues el que yo he creado, mi BT. Voy a seguir separando esto que nos está molestando bastante. Lo separo. Vale. Con lo cual, esto es el código en el AI Controller que me asocia la Blackboard y el Behavior Tree con mi AI Controller. Y como el AI Controller está asociado con nuestro NPC, pues ya tengo definido el comportamiento del NPC a partir de una Blackboard y de un árbol de comportamiento. Lo que pasa es que el árbol de comportamiento todavía no está acabado, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Si yo abro, voy a cerrar esto, si yo abro el árbol de comportamiento, vemos que aquí tengo un árbol de comportamiento donde lo primero que haría al ejecutarse es venir aquí, intentar ejecutar esto, la secuencia intentaría ejecutar esto, move to current patrol point, que se me ha puesto por defecto porque alguna variable tendría que coger, ¿vale? Aunque aquí no habría un move to current patrol point, sino un move to player, ¿vale? Aquí el ataque se movería hasta el player. Si consigue moverse hasta el player, acabará con éxito, devolvería true y el selector ya no se ejecutaría nada, ¿vale? Por lo tanto, porque el selector termina con el primer hijo que le devuelve true. Por lo tanto, si yo ejecutase esto ahora, continuamente estaría pasando por aquí. Cada ciclo de juego pasaría por aquí y nunca ejecutaría la patrulla. Intentaría siempre moverse hacia el player. Si no se puede mover hacia el player, esto devolvería false e intentaría ejecutar la patrulla. Y la patrulla, porque el selector, si uno devuelve false, intenta que el siguiente le devuelva true. La patrulla es una secuencia con una sola tarea, que intentaría ejecutarla, move to current patrol point. Pero como current patrol point no le hemos puesto ningún valor, simplemente lo hemos declarado en la Blackboard como una variable de tipo object, no le hemos puesto ningún valor, es nulo, con lo cual esta función fallaría, le devolvería false y así estaría todo el rato. Y en realidad no haría nada porque el current patrol point no está inicializado. Y en el ataque, el move to no tiene que ser al current patrol point, sino al propio player. Por lo tanto, aquí debería haber la variable player para que pudiese atacarnos. Con lo cual, en la Blackboard voy a crear un nuevo objeto de tipo actor que sea una referencia al player. Por lo tanto, voy a hacer que sea un objeto y lo voy a llamar player ref. Nos dirá dónde está el player. Y en el ktype o ktype, la clase base sigue siendo un actor. Selecciono un actor, player ref. Me vuelvo al behavior tree y en el move to de la secuencia de ataque le voy a decir player. Con lo cual, si yo tuviese correctamente informado el player, el move to se movería hacia el player. ¿Dónde informo el player? Pues en realidad el player siempre será el mismo, hasta que lo maten. Con lo cual, sería interesante inicializarlo antes de ejecutar el Behavior Tree. Si yo cierro el Behavior Tree y me voy a mi AI Controller, aquí es donde al inicio del juego le digo que use esta Blackboard, recupero una referencia a esta Blackboard y entonces ejecuto el Behavior Tree, que empieza a ejecutarse como loco. Antes de ejecutar el Behavior Tree, voy a informar el Player Ref, ¿vale? El Player Ref es una variable de la Blackboard, que es este asset que hay aquí, mi bebé. ¿Cómo almaceno una variable en este asset directamente? Bueno, aquí viene un poco lo que es confuso. Yo aquí he cogido y he guardado en la variable bebé una referencia a la Blackboard, que es el conjunto de variables que yo he creado, ¿vale? Pues yo puedo utilizar esta referencia para modificar el valor de una de sus variables. Voy a arrastrar aquí, voy a hacer un get bebé y le voy a hacer un set actor. Vamos a ver si me funciona. Set Blackboard Key y lo que voy a ponerlo es como un objeto. Esto es muy parecido a modificar parámetros de un material en tiempo de ejecución. Y aquí el key name del objeto es precisamente el nombre de la variable que yo voy a modificar. Si voy a abrir mi Blackboard, mi pizarra de variables un momento, y aquí se llama player ref, la variable, justo player ref. Pues aquí en key name voy a poner un make literal y la llamo a la variable player ref. Con lo cual, con esta instrucción lo que estoy haciendo es
cambiar el valor de la variable playerRef directamente en la Blackboard para inicializarla con una referencia al player. ¿Y qué objeto le paso? Pues voy a intentar coger el getPlayer. Voy a hacer un getPlayerPound, que es nuestro player en concreto, si es que existe en el juego, y lo arrastro aquí. Con lo cual ya hemos inicializado la variable playerRef. Y esto lo voy a insertar antes de ejecutar el árbol de comportamiento. Lo pongo aquí y lo pongo aquí. Con lo cual esta sentencia, nada más iniciarse el NPC o spanearse en el juego, lo que me hace es, vuelvo a repetir, me dice la Blackboard, o le digo la Blackboard que tiene que utilizar, el conjunto de variables que va a utilizar el árbol de comportamiento. Inicializo una de sus variables, que es el playerRef, con una referencia al playerPound. Y después ejecuto el árbol de comportamiento, que este árbol de comportamiento ya está enlazado con esta Blackboard, porque aquí, en el asset del árbol de comportamiento, ya le he dicho que utilice esta Blackboard, que es precisamente la que utiliza playerRef y la que ya tiene inicializado una referencia al player. Con lo cual, cuando este árbol de comportamiento, voy a venir aquí, se ejecute, lo primero que hará, como empieza siempre el árbol de comportamiento por el lado izquierdo, que son los nodos que más prioridad tienen, y luego va hacia el derecho, aquí tenemos el número de ejecución de los nodos, 0, 1, 2, 3, 4. Lo primero que hará en el primer frame del juego, ya cuando se instancie el NPC, es venir al root selector. Voy a ver si me devuelve true. Voy a ejecutar esto. Secuencia. Ojalá me devuelva true. Ejecuto esto. Move to playerRef. Si consigue moverse hasta el playerRef, devolverá true. Por lo tanto, si consigue llegar el NPC a donde está el player, devolverá true. Y como es una secuencia, entonces, como me ha devuelto true, voy a intentar ejecutar más nodos, pero no tiene ninguno más, no tiene ninguna más tarea. Con lo cual dice, bueno, pues entonces, como he tenido éxito, devuelvo true. Y el selector dice, ah, vale, se me ha ejecutado con éxito esta secuencia, por lo tanto ya no voy a intentar ejecutar esta, y devuelvo true. Y así, continuamente. Por lo tanto, siempre que el NPC alcance el player, se moverá por esta zona. ¿Que el NPC no puede alcanzar el player? Pues intentará el selector, como esto devolverá false, intentará ejecutar la patrulla y patrullar. De momento es esto, pero la patrulla no funcionará porque tampoco hemos inicializado el current patrol point. Vamos a ver qué pasa. Los árboles de comportamiento se pueden depurar, exactamente igual que el código, es una de las grandes ventajas. ¿Vale? Entonces yo lo voy a hacer pequeño, vamos a ver si se puede ver en el vídeo. Voy a hacer pequeño el árbol de comportamiento para que se vea un poquito cómo se ejecuta. Podría hacer un doc de esto en alguna parte, ¿vale? Vamos a ver. Entonces lo que hay que hacer es darle al play. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si le doy al simulate no me instanciará ningún player y el playerRef será nulo, me fallará el juego. Por lo tanto voy a darle al play normal. Fijaos cómo Fijaos cómo me persigue el player, el NPC. Me está persiguiendo continuamente. Y fijaos en la depuración del árbol de comportamiento, cómo continuamente está en el lado izquierdo del árbol. ¿Por qué? Porque el selector está diciendo, voy a ver si la secuencia de ataque me devuelve true. La secuencia de ataque dice, voy a ver si el move2 me devuelve true. Y como el move2 continuamente devuelve true, porque el NPC es capaz de seguir al player, vemos que es capaz de seguirlo y llegar hasta donde está él, la tarea move2 devuelve true a la secuencia dice, vale, perfecto, como no tengo ninguna tarea, mi resultado de mi secuencia es true, éxito también, devuelve true al selector y el selector dice, esta tarea me ha devuelto true, por lo tanto no voy a intentar ejecutar lo siguiente, porque yo me paro en el primer nodo que me devuelva true, así que está continuamente en el lado izquierdo del árbol de comportamiento. Fijaos cómo se ejecuta en cada ciclo de juego, cómo se está ejecutando continuamente. Con lo cual este árbol de comportamiento lo único que hace es seguir al player continuamente. Y además lo hace esquivando obstáculos. ¿Por qué? Porque está utilizando una función de IA move2 y además hay un asset de pathfinding, un navmesh bounce volume, puesto en el mapa. Con lo cual me seguirá siempre al player evitándome los obstáculos. Vale, ya tenemos nuestro primer árbol de comportamiento hecho. Voy a intentar subir por las escaleras, a ver si me sigue por las escaleras. Efectivamente. ¿Vale? Voy a intentar saltar y él salta también porque está todo dentro de la navmesh bound volume. Con lo cual la tarea move2 se me está siempre ejecutando con éxito. Es una pena que para ver el árbol de comportamiento no podamos ver la imagen. Voy a hacer una cosa, voy a devolverlo, de momento lo voy a hacer grande otra vez, voy a cerrarlo y voy a ejecutarlo otra vez. Y aquí vemos cómo nos persigue, ya lo vemos mejor, cómo nos está persiguiendo.
perfectamente, esquivando los obstáculos y todo. Bueno, vamos a hacer un poquito más sofisticado el árbol de comportamiento para que veáis cómo funciona y todas las posibilidades que tiene. Realmente tiene muchísimas posibilidades y estamos navegando únicamente por la orilla de la playa frente a un océano de infinitas posibilidades con los árboles de comportamiento. Vamos a abrir el Behavior Tree de nuevo y lo que quiero es añadirle la secuencia de patrulla, ¿vale? Con la secuencia de patrulla lo que quiero es que me patrulle y que solo cuando me vea me ataque. Aquí me está atacando incondicionalmente. Incondicionalmente, directamente se me dirige hacia donde estoy yo. Yo quiero que solo se dirija hacia donde estoy yo si me está viendo o si estoy cerca de su radio de acción, que tampoco lo he definido todavía, ¿vale? Entonces vamos a empezar por desactivar primero esta secuencia de ataque. Vamos a quitarla. Y vamos a dejarlo de momento en la patrulla, porque quiero centrarme en la patrulla. La patrulla va a tener dos tareas de momento, vamos a dejarla en dos. Primero, seleccionar el punto de patrulla hacia el que me dirijo y luego moverse hacia ese punto de patrulla, ¿no? Y le pondremos una tercera tarea que será el wait. Wait. Esta tarea también viene preconstruida y le podemos decir los segundos de espera. Por lo tanto, por ejemplo, 3 segundos, con lo cual cuando acabe de dirigirse al punto de patrulla esperará 3 segundos y como es una secuencia, si todo ha dado true, volverá otra vez a ejecutar toda la secuencia de nuevo. Nos falta una tarea aquí, que es seleccionar el punto de patrulla. Vale, para seleccionar el punto de patrulla primero tenemos que haberlos creado en la pantalla. Voy a grabar, voy a salir del Behavior Tree y voy a seleccionar dos puntos de patrulla aquí, dos cualquiera. Por ejemplo, voy a hacer que esté patrullando entre este punto y este punto de aquí. ¿Cómo marco dos puntos de patrulla en el nivel? Bueno, tengo muchas posibilidades. Una de ellas es utilizar un tipo de actor especial que se llama el Target Point, que simplemente es un actor vacío, que lo único que tiene es un componente de transformación y un sprite también, por si quiero que se muestre de alguna forma en pantalla, y sirve pues eso, para indicar puntos de interés en un mapa. En este caso son puntos de patrulla. Ese target point es un punto de patrulla. Puedo arrastrar otro target point aquí, lo arrastro aquí para que sea el siguiente punto de patrulla. Ya tenemos dos puntos de patrulla. De hecho, botón derecho, edit, y los voy a renombrar. A este lo voy a llamar Target Point 1. Con esto marco un punto de patrulla en el mapa. Y este otro Target Point, que repito, que son ya se me ha renombrado como Target Point 2. Perfecto. Repito, estos son actores que solo sirven para marcar puntos en el mapa de interés. Por ejemplo, para estas cosas. Para hacer que el player o un NPC vaya hacia ese punto. Vale. Tengo dos Target Point. ¿Cómo puedo coger estos Target Point y almacenarlos? Me voy a mi Blackboard en Patrol Point 1 y Patrol Point 2, ¿vale? Porque aquí estarán permanentemente almacenados estos dos puntos de patrulla. Bueno, como son dos valores que tienen que estar continuamente y que no cambian, y tienen que estar antes de que empiece a ejecutarse el árbol de comportamiento, puedo hacer lo mismo que hice con el Player Ref. Me voy a mi AI Controller y antes de ejecutar el árbol de comportamiento voy a almacenar los valores de Patrol Point en la Blackboard. Voy a hacer exactamente lo mismo, el Patrol Point 1 y el Patrol Point 2. Voy aquí, lo separo un poco y digo, cógeme una referencia a la Blackboard. Recordemos que esta BB era una referencia a la Blackboard que yo he creado cuando le he dicho Use Blackboard en el AI Controller, diciéndole mi Blackboard, o sea, mi conjunto de variables que voy a utilizar en el árbol de comportamiento. Vale. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a hacer un SetValue as Object. SetValue as Object. Donde tenemos as object, aquí, ¿vale? Y lo primero que almacenaré será el Patrol Point 1. Vamos a ver si se llama realmente Patrol Point 1. Me voy a mi Blackboard y es Patrol Point 1, Patrol Point 2, correcto. Pues voy a hacer aquí en el keyname un make literal, y le digo Patrol Point 1. Para el Patrol Point 2 será exactamente lo mismo, Patrol Point 1. ¿Y qué valor le voy a indicar aquí? Pues precisamente el Target Point 1 que yo he puesto en el mapa. ¿Y cómo puedo hacerlo? Me da un error, evidentemente, porque no le he puesto aquí nada. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues voy a teclear aquí Patrol, a ver si me lo encuentra. Vamos a ver, ¿dónde está el asset? Ay, bueno, aquí no puedo hacerlo directamente, claro. Si me voy a... Aquí tengo Target Point 1, ¿vale? Voy a abrir el AI Controller. Si aquí pongo Target Point 1...
target point 1 no me deja, porque estos son tipos de clase o tipos de objeto, ¿vale? Tengo que poner una variable de tipo, voy a poner aquí target point 1, una variable de tipo target point object reference. Compilo y aquí en el default value, aquí le tengo que indicar precisamente el valor del mapa. Entonces ahora no me deja compilar precisamente porque tiene este error, me está dando un error la compilación. Voy a desconectar el set value as object para que no me dé error de compilación, perfecto. Y en el target P1 lo que voy a hacer es almacenar precisamente una referencia al patrol point del mapa. Sin embargo, esto me aparece deshabilitado. Yo en el target point 1 no puedo desplegar para seleccionar estos target point del mapa. ¿Por qué? Porque esto es un blueprint. Es un blueprint, además, de tipo AI controller. Yo esto podría reutilizarlo en cualquier mapa. Es un controlador de inteligencia artificial de un NPC. Por lo tanto, no puedo hacer referencia directamente a objetos que están instanciados en un mapa concreto, desde aquí. ¿Qué tengo que hacer? Recuperarlos dinámicamente. Tengo que abrir el AI controller y recuperar dinámicamente en el momento de ejecución de este AI controller cuántos target point tengo en el mapa y asignárselos entonces. ¿Cómo lo hago esto? Voy a retrasar esto aquí y primero voy a recuperar todos los target point que tengo en el mapa. Estoy en el momento de la inicialización, en el begin play. ¿Cómo lo hago? Pues voy a hacer un get actors of class. Get all actor of class. Vamos a ver, get all. Uy, estas vacaciones. Of class. ¿Vale? ¿De qué clase? De la clase target point. Con esto recupero todos los actores que hay en este mapa de la clase target point y me da un array. Y este array, como yo sé que tiene solo dos elementos, voy a coger el índice 0, el primer elemento del índice 0, y se lo voy a asignar a la variable patrol point 1. Aquí tengo ya mi set value as object. Voy a ponerlo aquí. Entonces, lo primero, el 0 se lo voy a asignar aquí. Y el target es la BB. Voy a hacer un control C, control V. Y en mi Blackboard le estoy poniendo en la keyname patrol point el target point 1, perdón, el target point 0, el primero que ha encontrado de hacer un getAllActor of class en el mapa. ¿Vale? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta forma tan complicada? Porque aquí no puedo indicarle directamente el valor de este target point, porque esto es un blueprint y los blueprints son independientes del mapa en concreto, ¿vale? Con lo cual tengo que recuperarlos al vuelo. Y la siguiente variable es el patrol point 2, que también tengo que poner, voy a retrasar aún más el behavior tree y tengo que hacer exactamente lo mismo. Cojo el bb, cojo el value, cojo el literal, hago un control C y hago un control V. Es exactamente lo mismo, solo que lo que ha variado, a ver, voy a hacerlo aquí, lo que ha variado es el literal, que es el patrol point 2. ¿Vale? Ahora voy a asignar el patrol point 2. ¿Y qué valor le voy a dar? Pues en vez del valor 0, el valor 1. Voy a hacer un get, lo mismo, un get, pero del índice 1, porque yo sé exactamente que hay dos target point en el mapa, y esto lo llevo aquí. Con lo cual ya he inicializado el patrol point 1 y el patrol point 2 dentro de la Blackboard. Con lo cual ya puedo ejecutar el behavior tree. Y compilo. Vale, ya tengo mi inicialización de la Blackboard hecha en el AI controller. Creo la Blackboard, inicializo las variables playerRef, patrol point 1 y patrol point 2 según lo que hay en el mapa y ejecuto el árbol de comportamiento. ¿Vale? Entonces en mi Blackboard, vamos a volver otra vez, ya tengo esto hecho y esto hecho. Y en el árbol de comportamiento vamos a behavior tree y teníamos solo hecho la secuencia de patrulla. Vale, tenemos asignadas el patrol point 1 y el patrol point 2, pero no el current patrol point. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que crear una tarea nueva que lo que haga es, si el current patrol point es el 1, que le ponga el 2, y si es el 2, que le ponga el 1, y así va alternando. Después de esta tarea se moverá al current patrol point, esperará 3 segundos y volverá a ejecutarla. El problema es que hasta ahora hemos creado tareas como el move_to y el wait que ya existen preconstruidas. Si vamos a tags, tenemos un montón de tareas preconstruidas que ya existen, pero esta que queremos hacer es una tarea que no existe, que tenemos que hacerla de nuevo, de cero.
Por lo tanto, tenemos que crear una tarea personalizada para este árbol de comportamiento, con lo cual tenemos que ir aquí a New Task, una tarea nueva. Si le damos a New Task, se nos abre otro editor de Blueprint, que es el editor para programar comportamientos de tarea, y le da un nombre a la tarea un poco rara: BT Task, Blueprint Base, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, vamos a cerrarla, vamos a cerrar el árbol de comportamiento y vemos que aquí se ha creado un asset que es precisamente la tarea. Las tareas nuevas que nosotros creemos para los árboles de comportamiento serán assets individuales, como si fueran blueprints individuales, para que los podamos reutilizar en otros árboles de comportamiento si queramos. A lo mejor esta tarea de conmutar entre dos puntos de patrulla sirve también para otros NPCs que tienen otros árboles de comportamiento que en algún momento dado también patrullan, quién sabe. Entonces, esta tarea yo la voy a renombrar. Voy a hacer botón derecho, voy a hacer un rename y lo voy a llamar Select Patrol Point Task. La renombro. Si ahora me voy a mi árbol de comportamiento, MyBT, voy a seleccionar ya he creado esa tarea, que está vacía, no la he programado todavía, Me voy a mi secuencia de patrulla y antes de nada selecciono la tarea. Atención, tiene que estar por aquí, Select Patrol Point Task. Es una tarea nueva, que ya nos aparece aquí. Con lo cual hemos creado nuestra propia tarea y ya tenemos una secuencia de 3 tareas. Si consigue seleccionar un punto de patrulla, esto devolverá éxito, con lo cual la secuencia intentará ejecutar Move To. Si consigue llegar a este punto de patrulla, esto devolverá éxito, con lo cual la secuencia ejecutará Wait 3 segundos, espérate, y volverá otra vez, así continuamente, solo con que una de las tareas de False, como es una secuencia que intenta ejecutarlo todo como un conjunto, pues la secuencia parará y ya no ejecutará las siguientes, ¿vale? Por ejemplo, está moviéndose entre dos puntos de patrulla y de repente el suelo se derrumba y ya no existe el punto de patrulla al cual se dirigía, con lo cual este punto de patrulla fallará, esta tarea Move To fallará, devolverá false, ya no se ejecutará esto devolverá hacia arriba un fallo, un false, y el selector intentará ejecutar la siguiente, sea cual sea. Por ejemplo, vale, esta tarea que hemos creado le podemos asignar código, obviamente, pues tenemos que decirle qué es. Yo aquí le voy a decir que es seleccionar punto de patrulla. Seleccionar punto de patrulla. Fijaos qué bonito queda, mucho más claro que si fuese código. Seleccionar punto de patrulla, Move To y Wait. Dentro de la secuencia patrulla. Está bastante claro todo. Si le hago doble clic a la tarea nueva que he creado, seleccionar punto de patrulla, le hago doble clic, se me abre una especie de blueprint para que se me vea bien el Event Graph, tengo que darle, como en todo el resto de Blueprint, al Open Full Blueprint Editor y ya se me ve el Event Graph. Y aquí es donde voy a programar el comportamiento de esta tarea en concreto, del Select Point Task o Select Patrol Point Task, esta tarea, que lo único que tiene que hacer es conmutar de punto de patrulla. ¿Y cómo se empieza a programar una tarea de un árbol de comportamiento? Pues con el evento execute. Hay un evento que se llama Event Receive Execute, Event Receive Execute, ¿vale? Este es el evento que se recibe justo cuando se empieza a iniciar la tarea, justo cuando el árbol de comportamiento llega aquí. Y lo que va a hacer este evento es precisamente comprobar cuál es el current patrol point. Si no es igual que el patrol point 1, le asignará este valor. Y si no, si es igual, le asignará el 2, con lo cual irá conmutando. ¿Cómo accede esta tarea a los valores de las variables de la Blackboard? ¿Cómo accede? Bueno, importante, aquí viene otro punto un poquito complejo. Al principio, como los árboles de comportamiento y las Blackboard son herramientas muy potentes, pues todo es nuevo, hay muchos conceptos nuevos y nos puede parecer todo un poquito complejo, ¿vale? Yo voy a hacer varios vídeos sobre árboles de comportamiento, con lo cual intentaré que todo esto al final lo llevemos bastante familiar, ¿vale? Vuelvo a seleccionar la patrulla. Entonces, lo que tengo que crear son variables de tipo Blackboard Key. Las Blackboard Key son las variables de las Blackboard, ¿vale? Se llaman Blackboard Keys. Vuelvo otra vez a la tarea. Aquí. Y aquí voy a crear una variable de tipo Blackboard Key que la voy a llamar, por ejemplo, Current Patrol Point. Current Patrol Point. Y le digo que es una Blackboard Key Selector. Blackboard Key Selector. Importante. Compilo y la hago pública.
Porque por el hecho de que yo haya llamado a esta variable currentPatrolPoint no significa que tenga el valor del currentPatrolPoint de la Blackboard, currentPatrolPoint, ni mucho menos. Yo simplemente le he indicado en la tarea que esta variable que yo he llamado currentPatrolPoint, como lo podía haber llamado Pepito, es una variable de la Blackboard, pero todavía no le he dicho qué tipo de variable es. Para decirle concretamente qué variable de la Blackboard es, lo hago público. Lo hago público apretando el botoncito y entonces desde el árbol de comportamiento me voy al Behavior Tree, selecciono la tarea, ¿vale? Y aquí lo que me dice, me sale ya es el currentPatrolPoint, o sea, la variable que yo he puesto aquí. Para hacerlo más claro, voy a hacer, en vez de currentPatrolPoint, myCurrentPatrolPoint. Y compilo, y lo hago público. A partir de ese momento me voy al árbol de comportamientos, selecciono esta nueva tarea y aquí pone myCurrentPatrolPoint. Con lo cual yo aquí le voy a decir, voy a enlazar esta variable de la tarea, que es de tipo Blackboard KeySelector, la voy a enlazar con una de las variables de la Blackboard, en este caso currentPatrolPoint. Las he llamado ligeramente distintas para que veáis que no son lo mismo, ¿vale? Esto es una variable pública de esta tarea, concretamente esta variable pública, myCurrentPatrolPoint, que es de tipo Blackboard KeySelector, pública. Y esto de aquí es una variable de la Blackboard, el currentPatrolPoint es una variable de la Blackboard. Yo enlazo la variable de la Blackboard con myCurrentPatrolPoint aquí, seleccionando la tarea y aquí. De este modo, cuando se inicie la tarea, myCurrentPatrolPoint ya tiene el valor del currentPatrolPoint de la Blackboard, que es el punto actual de patrulla. La primera vez que se inicie el árbol de comportamiento, currentPatrolPoint será null, porque no le habré dado ningún valor nunca. Me vuelvo a la tarea. Y entonces lo que voy a hacer es coger myCurrentPatrolPoint y lo voy a preparar aquí, ¿vale? ¿Qué más necesito? El PatrolPoint 1 y el PatrolPoint 2 para poder asignárselo al currentPatrolPoint, con lo cual voy a crear myPatrolPoint 1, que ya me lo pone por defecto como de Blackboard, una variable de tipo Blackboard KeySelector, la hago pública y creo myPatrolPoint 2. Que también la hago pública, muy importante hacerlas públicas. Al hacerla pública, yo me vuelvo a mi árbol de comportamiento, selecciono la tarea y voy a decirle que myPatrolPoint 1 es igual al PatrolPoint 1 de la Blackboard KeySelector y myPatrolPoint 2 es igual al PatrolPoint 2 de la Blackboard KeySelector, ¿vale? Con lo cual ya en mi tarea tengo todas estas variables de Blackboard correctamente enlazadas con las variables de la Blackboard, ¿vale? Aquí tengo el currentPatrolPoint, myPatrolPoint 1 y myPatrolPoint 2. ¿Qué tiene que hacer esta tarea? Comparar si el punto de patrulla actual es igual al 1. Si no, le ponen el 1. Y si no, le ponen el 2. Con lo cual, ¿cómo recupero el valor de myCurrentPatrolPoint? Esto es una referencia a la variable de la Blackboard. ¿Cómo se recupera un valor de aquí? Pues con get Blackboard value as actor, porque yo sé que es un actor de tipo targetPoint. ¿Cómo se recupera el valor del PatrolPoint 1? Pues get Blackboard value as actor. Y ya tengo el valor de los dos puntos. Es un poco enrevesado. Una vez que nos acostumbremos nos será más fácil. Ahora todo lo que estoy explicando es absolutamente nuevo, seguro para muchos de vosotros. Aquí, como esto es un actor, voy a recuperar su posición en el mundo. Bueno, nos basta con esto. Y lo que voy a comprobar es simplemente si uno es igual a otro. Con lo cual voy a hacer el comparador de igualdad. Voy a hacer el comparador de igualdad. Y aquí voy a poner una branch, un selector if. If. Entonces, si son iguales, si resulta que el punto de patrulla actual es igual al PatrolPoint 1, entonces voy a igualar al punto de patrulla actual al PatrolPoint 2. Si son iguales, aquí arriba lo que haré será, voy a de nuevo hacer un getCurrentPatrolPoint, y aquí lo que voy a hacer, en vez de es un getBlackboard value, un setBlackboard value. Set Blackboard value as object. ¿Y qué objeto? Pues el PatrolPoint 2. Ya está. Voy a arrastrarlo aquí. Perdón. Get, tengo que recuperar el valor. Get Blackboard value as object. Recupero el valor y lo almaceno aquí. Fijaos, se ejecuta la tarea. Si el PatrolPoint 1, o sea, la variable que contiene PatrolPoint 1, que es el targetPoint, es igual al si el currentPatrolPoint es igual al PatrolPoint 1, entonces currentPatrolPoint lo pongo igual al PatrolPoint 2, con mutuo de punto de patrulla.
Y si no, pues lo pongo igual al patrol point 1. Si no, voy a coger current patrol point de nuevo, aquí abajo, y voy a hacer un set. Set blackboard value as actor, set blackboard value aquí, bueno, as object, es lo mismo. ¿Y qué le asigno? Si aquí arriba le asignaba el 2, pues aquí le asigno el 1. Con lo cual voy a poner myPatrolPoint, getMyPatrolPoint1, recupero el objeto, blackboard as object, recupero el objeto y lo asigno al valor de la variable. Esto es lo que hace esta tarea. Únicamente conmuta de punto de patrulla en función del valor del punto de patrulla, para que vaya alternándose. Y al final, ¿cómo tienen que acabarse las tareas? Pues tienen que acabarse con un true o con un false, porque la tarea tiene que devolver true o false. ¿Vale? True si consigue hacer lo que quería hacer para que la secuencia continúe ejecutando, o false si no ha podido. Si no ha podido cambiar de punto de patrulla, debería devolver un false, con lo cual la secuencia de patrulla no intentará moverlo hacia un punto de patrulla al cual no ha podido seleccionar. ¿Vale? En este caso, esta tarea es muy sencilla, con lo cual siempre va a poder conmutar el punto de patrulla. Con lo cual, vamos a acabar con el nodo finish. Las tareas siempre se acaban con el nodo finish execute y con success, con éxito, ¿vale? Sea cual sea el punto de patrulla que haya elegido, el uno o el otro. Esto es lo que hace esta tarea, acaba con éxito. Compilo y ya tenemos nuestra primera tarea funcionando. Esto ya debería funcionar. Vamos a depurar y vamos a ver si realmente es capaz de irse el NPC entre dos puntos de patrulla distintos. Voy a hacerlo pequeñito, de nuevo, para que veamos el NPC, el Behavior Tree en funcionamiento. ¿Vale? Y ahora, como no utilizo el player para nada, lo que voy a hacer es hacer un simulate. Vamos a ver dónde está el NPC, no lo vemos. Aquí está el NPC, va hacia un punto de patrulla, espera 3 segundos, va hacia el otro punto de patrulla, espera 3 segundos, conmuta, va hacia el otro punto de patrulla, espera 3 segundos, ¿vale? Con lo cual el árbol de comportamiento está funcionando perfectamente. Realmente el comportamiento es muy sencillo ¿vale? Podría ser más complejo, pero la potencia que le estamos viendo aquí es cómo está ordenado el código, cómo lo tenemos indicado gráficamente, cómo podemos ver, modificarlo de forma muy eficiente, ¿vale? Cómo podemos agrupar los comportamientos en distintas tareas y con distintos nodos de selección y de secuencia. Con lo cual es una forma muy eficiente de programar inteligencia artificial y es muy potente. Podemos ampliarla muy rápidamente. De hecho, podemos hacer los árboles de comportamiento muy complejos, ¿vale? No hemos visto muchas cosas, aún nos quedan muchísimas cosas por ver. Pero quizás este vídeo ya se ha alargado un poquito, así que en el próximo vídeo seguiremos ahondando en los árboles de comportamiento y le daremos un comportamiento más complejo y cada vez más cercano a una inteligencia que tiene que tener un NPC hoy en día. ¿Vale? Muchas gracias.